Muchísimas bendiciones para toda la iglesia, para todos los escogidos del Rey, que estamos conectados con la fuente de vida, con la fuente de poder, con el Dios del cielo. Nos gozamos de poder una vez más tener esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Declaro bendición, declaro victoria, declaro provisión, protección divina en todos nosotros los hijos del Rey. En este tiempo que atraviesa el mundo, un tiempo difícil, pero un tiempo oportuno para la iglesia, para el pueblo del Señor. De modo que los declaro en victoria, los declaro en bendición. Muchas saludes de mi esposa, Gloria. Muchos éxitos para todos. Espero que todos estén bien, juiciositos, cuidándonos mucho, muy disciplinados, orando todo el tiempo, leyendo la escritura y escuchando la palabra, porque es lo único que puede sostenernos en estos tiempos de adversidad. Es el único que nos puede fortalecer, se llama el Señor Jesucristo. De modo que declaramos victoria sobre aquellas personas que están en las clínicas. Declaramos el poder de Dios obrando de una manera poderosísima en todos ellos, guardados, escondidos, protegidos, y en los momentos difíciles Dios está con nosotros. De modo que muchísimas gracias por todos los que bendicen el ministerio, por todos los que apoyan con su oración, con su aporte. Muchísimos éxitos para todos. Dios les multiplique grandemente a todos por esa deferencia que tienen con el reino de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a ubicarnos en un texto bien poderoso y que Dios quiere darnos claridad acerca de estas cosas en este tiempo, porque Dios quiere que en este tiempo haya una iglesia entendida, una iglesia que conoce, que sabe, que entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Dios ha determinado en este tiempo para nosotros. Quiero que se ubique en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, para que oremos al Rey, para que Él nos ayude en esta hora a entender su bendita palabra. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar al Dios del cielo para que Él nos ayude en esta hora a poder entender con su espíritu esta palabra, que no es fácil, que solamente Él nos la puede revelar. Poderoso Dios del cielo, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Damos gracias a ti por tu amor y por tu bondad, por tu poder. Gracias por bendecirnos día tras día. Gracias por proteger, por proveer, por suplir. Padre, gracias porque no nos faltará absolutamente nada, Señor, porque tú eres la fuente de provisión, tú eres la fuente de paz en estos momentos de dificultad mundial, Señor. Tú nos sostienes con tu mano diestra, Señor, y tú nos llenas de paz, de descanso, de reposo, Señor, porque estamos seguros y confiados que nada se sale del control de tus manos y que nuestra casa, nuestra familia está guardada, escondida, protegida en el Señor. Yo declaro a todos mis hermanos bendecidos, Padre, protegidos por el poder sobrenatural del Señor Jesucristo y su bendita palabra de gracia y de reino, Señor, que es poderosa, Dios. Solamente queremos en esta hora que nos ayudes a entender tu bendita palabra para la gloria de tu santo nombre. Yo creo que hay revelación, conocimiento, entendimiento y discernimiento. Creo que hay una visitación hoy en nosotros, Señor, de tu espíritu, a nuestro espíritu, para ser enriquecidos y nutridos con tu bendita palabra para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Bueno, qué bendición poder compartir la palabra. Eso es lo más poderoso que podemos hacer nosotros, conocerla, entenderla para poder vivirla, para poder estar tranquilos. El título del tema que vamos a comenzar, que hoy lo comenzamos pero no lo terminamos por causa del tiempo, se llama la armadura de Dios. Este tema es un tema, es un misterio y que Dios nos lo quiere revelar. Es algo que no se puede entender con la razón humana, con la lógica humana, que necesitamos que el Espíritu Santo nos intervenga para poder entender estos temas tan polémicos, estos temas en los cuales la iglesia del Señor se debate porque no los entiende. Y como no los entiende, no los comprende y no puede vivir y no puede tener paz y tranquilidad. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro
guía, nuestro maestro, Él nos quiere hoy abrir la escritura para que podamos nosotros entender un poquito y cada vez enseñarnos más para que podamos reposar y que podamos estar tranquilos. Dios es bueno con nosotros. Entonces dice allí, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Él es nuestra fuente de fortaleza en estos momentos difíciles. Nosotros humanamente en esta situación no podríamos sobrepasarla, pero Él es el que nos sostiene. Por eso necesitamos alimentarnos todos los días con su palabra. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, porque es que la fuerza nuestra es una fuerza limitada, pero la fuerza del Señor es superior. Y dice el verso 11, vístanse pues de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea glorificándose en esta hora. Entonces dice ahí el apóstol Pablo, acechanzas del diablo. El arma más poderosa que utilizan muchos predicadores que no conocen a Cristo, ¿sí?, para meterle miedo a la iglesia es hablarle del diablo y de los demonios. Ese es el arma más poderosa que utilizan. La iglesia no está llamada a meterle miedo, ni temor, ni duda, ni inseguridad. La iglesia, en Mateo 16, Jesús dijo, voy a edificar la iglesia, pero no con ladrillo, con cemento, voy a edificarla con mi enseñanza. Y cuando la iglesia esté edificada, dice Mateo 16, 18 y 19, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no van a prevalecer contra ella, porque va a ser una iglesia que está fundamentada en la roca que se llama Jesucristo. Por tanto, es una iglesia que no estará llena de miedo, de temor, de duda y de inseguridad, sino es una iglesia que está cimentada en el fundamento. Y Dios quiere que lo podamos entender. Entonces, hoy en día, todo ministro, todo hijo de Dios que no conoce a Jesucristo, muchos conocen a Jesús, hablan de Jesús de Nazaret, caminan con Jesús de Nazaret, pero la iglesia no está llamada a andar con Jesús, sino con Jesucristo, dice Filipenses 2:10, nombre que es sobre todo nombre. Ese es el que necesitamos conocer. Los discípulos caminaron con Jesús de Nazaret. Aún después de resucitado, los discípulos anduvieron con el Cristo resucitado, pero ese ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y el día de Pentecostés fue impartido desde el cielo a la iglesia invisible. Ese es el que necesitamos conocer, ese es el que nos va a dar paz y tranquilidad, iglesia. Entonces el problema es de conocimiento, de entendimiento. Entonces, al no conocer a Cristo, hemos dado una mala aplicación a estos textos y a estos versos, y en vez de generarnos paz, confianza, seguridad, nos genera miedo. Porque en vez de tener mente de dominio, de reino, de gobierno, tenemos mente de diablo y mente de demonio. Porque los mensajes que recibimos a toda hora por la radio, por la televisión, por las redes sociales, no hablan sino de diablo, de demonio, de infierno, de condenación, de desgracia, de maldición, pero poco se habla de Jesucristo. Quiero que vaya entendiendo esto tan importante. Por eso el que no conoce a Cristo, de su interior no salen ríos de agua viva. Juan 7:38 dice, de su interior saldrán ríos de agua viva. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a mi espíritu y me revela a Cristo, de mi interior van a salir ríos de agua viva. Pero ¿cómo habla hoy mucha iglesia? Con miedo, con temor, con pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Y el diablo qué? Porque al no conocer a Cristo, entonces los ríos de vida no salen, sino los ríos de muerte, los ríos de miedo. Quiero decirle algo, que en la cruz del Calvario hubo una batalla entre el Señor Jesucristo, el diablo, los demonios, la enfermedad, el pecado,
la muerte, la desgracia, la angustia, los problemas y todo lo malo. Y el Señor venció en la cruz. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que mi Señor, que mi Cristo que vive en mí, Él venció al diablo en la cruz. Yo no lo podía entender, pero el Espíritu Santo me enseñó. Pero al no conocer la obra de la cruz, la palabra de gracia y de reino, entonces nosotros, la iglesia, le hacemos un homenaje todos los días al perdedor, al diablo y a los demonios, a todos los que perdieron. Él perdió en la cruz. Él perdió. Entonces, Él no tiene poder sobre nuestras vidas. Lo particular es que los mensajes de la palabra hoy solamente tienen este contenido: diablo, demonios, maldiciones, desgracias, problemas, escasez. Pero en Colosenses dice la palabra que la palabra de Cristo more en abundancia. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Dios no quiere que le sigamos haciendo un homenaje a un perdedor, a un derrotado. Dios no quiere que exaltemos y honremos a alguien que perdió, nombrándolo a toda hora. Esos que perdieron están derrotados. Toda predicación que tiene intimidación, no intimidad, intimidación, manipulación, influencia para miedo, para temor, para terror, esa enseñanza no edifica, no es de Dios. Dios no habla eso. En este tiempo Dios no está hablando ese lenguaje. Vamos a leer en primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice la palabra que los elementos de un mensaje que deben estar en un mensaje son la edificación, la exhortación y la consolación. Son tres cosas importantes que debe reunir un mensaje: la revelación, la exhortación y la consolación. ¿Sí? Eso es lo que Dios está exigiendo en nosotros, los ministros, para que podamos edificar la iglesia, para que podamos alimentarla, para que podamos nutrir la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que podamos nosotros compartir con los hijos de Dios, para que la iglesia esté fundamentada, para que la iglesia esté capacitada, para que la iglesia sea una iglesia de trascendencia, para que la iglesia sea una iglesia que opera a un nivel superior, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ha ordenado, eso es lo que Dios ha establecido en este tiempo para la iglesia, una iglesia que realmente esté edificada en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, la exhortación, la edificación y la consolación. La exhortación no es regañar a las personas ni mandarlas al infierno, es mostrarles el verdadero camino que se llama Jesucristo. Consolación no es tenerle lástima a las personas, no, sino que decirles que hay una esperanza en Cristo, que Él es poderoso, que Él puede levantarnos. Y además tiene la edificación, que es el conocimiento, la enseñanza para que la iglesia pueda crecer. Además de estos tres elementos, la enseñanza debe tener revelación, ciencia, profecía y doctrina, ingredientes importantes. Entonces Pablo dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza viene del griego metodía, que significa un método, se traduce como mentira, es como una forma de sugerencia. ¿Sí? Las acechanzas es una sugerencia que se hace. Entonces, este diablo, esta serpiente antigua, le copió esto a Dios, porque Dios lo que nos hace a nosotros es una sugerencia. Dios no obliga a nadie.
Dios no compromete a nadie a leer, a orar, a estudiar, a someterse a Él. Él solamente nos hace una sugerencia, que lo amemos. Él nos pone la vida y la muerte. Él dice, escojan la vida, pero tienen la libertad de escoger la muerte, ¿sí? Él me presenta su plan y yo escojo si lo sigo o no lo sigo. En el huerto del Edén, el Señor le dijo, de estos árboles pueden comer, pero de este no coman. Él no se lo impuso, Él no lo obligó. Les dijo, por favor, de este no coman. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, y esto le dejó unas consecuencias, ¿sí? Pero el hombre tomó su propia decisión. Adán tomó su propia decisión. Entonces, el diablo hace hoy lo mismo. Él no obliga a nadie, ¿sí? Lo que hace es que él sugiere a través de mentiras que vienen a nuestra mente y nosotros escogemos si hacemos o no hacemos. Por eso no podemos echarle la culpa a nadie de nuestros actos. Entonces, el mensaje de la palabra, ¿sí? Es un mensaje que Dios quiere que liberte, que capacite la iglesia. Entonces, Dios quiere que nosotros en este tiempo conozcamos, entendamos, prediquemos, vivamos a Cristo. Dios no está interesado en que nosotros conozcamos al diablo, al derrotado, a los demonios que están encarcelados. No, Él no quiere eso. Entonces, vamos a leer Hebreos 2:14 para que entremos en el tema. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la escritura. Carta a los Hebreos 2:14. Este es un texto contundente que es importante que lo leamos con la guía del Espíritu Santo para que podamos entender. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí no necesitamos mucha revelación porque está clarito. Quiere decir, ¿cómo está el diablo? ¿Cómo está? Destruido. El hecho de que él esté destruido no quiere decir que él ya dejó de existir. No. Pero está destruido. La palabra destruido significa hacerlo ineficaz, anularlo, cancelarlo, abolirlo, hacerlo inútil. Jesús, con su sacrificio en la cruz, lo destruyó, lo acabó, lo aniquiló. No quiere decir que lo mató, no quiere decir que lo enterró, no quiere decir que dejó de existir. Significa que lo hizo ineficaz. Significa que le quitó el poder a él, al diablo, a la muerte, al pecado, a lo de gracia, y ese poder se lo quitó a él. Y ahora el poder de Dios, el poder de la luz, ese era un poder de las tinieblas de ese siglo. Ahora el poder de Dios, él se lo entregó a la iglesia. Eso está en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 22 en adelante. Y sentó a la iglesia en lugares celestiales y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todo principado, a su iglesia. La iglesia tiene que entender que la posición que el Señor nos ha dado ahora es una posición de honor, es una posición de reino, de gobierno, de dominio, y que no tenemos que estar pensando en un derrotado, en unos demonios que están presos en prisión de oscuridad. Que tenemos que pensar es en el Cristo glorioso que está sentado en su trono. Y en Mateo 28, 18 dijo cuando resucitó: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que él tiene el poder ahora en el cielo y en la tierra. El daño que causó este ángel en el cielo y en la tierra, el Señor ya lo restauró. Restauró el cielo y la tierra. Él ahora reina, él gobierna, él recuperó el dominio, el señorío. Por eso dice Filipenses 2, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que de ese nombre se doble toda rodilla. Pero la iglesia, al no conocer esto, al no entender la palabra, entonces se arrodilla y tiene miedo ante un perdedor, ante un derrotado. Dios quiere con esta palabra darnos libertad. Dios quiere darnos confianza y seguridad.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con su sacrificio? Lo destruyó, lo hizo ineficaz, le quitó el poder. No quiere decir que lo mató, que lo anuló. Él existe, pero como individualmente ese poder fue anulado. Por eso, antes que Jesús fuera a la cruz, en Mateo 4, en Lucas 4, vemos un diablo atrevido que va y tienta al Señor, ¿sí? En un tiempo de ayuno, ¿sí? Entonces, era un diablo atrevido, pero en este tiempo, no. Y Dios quiere que nosotros podamos entender estas cosas tan poderosas. Y vamos a leer ahora unos textos contundentes en los cuales Dios nos va a enseñar y nos va a dar a conocer su obra perfecta en la cruz del Calvario, que es lo que la iglesia debe conocer, que es lo que la iglesia debe entender para que estemos reposados y confiados. El diablo como individuo fue destruido, fue anulado, ¿sí? Pero como sistema operativo de las tinieblas, de este ciclo de maldad, de corrupción en todos los hombres que habitan hoy este planeta Tierra, que no conocen a Cristo, está vigente. O sea, el problema es la ignorancia de desconocer a Cristo y su obra perfecta de la cruz. Porque el que conoce a Cristo y su obra perfecta, este sistema de tinieblas, de oscuridad, este sistema maligno, este sistema oscuro no tiene ningún poder sobre aquellos que conocemos al Rey del Cielo. El poder lo tiene ahora Cristo sobre nosotros, su iglesia. Sino que al no tener esto claro, entonces no tenemos confianza, no tenemos certeza de lo que pasó en la cruz y por eso tenemos miedo, duda, temor y le tenemos miedo a un perdedor. Tenemos que tener confianza en el ganador. Entonces, el diablo como individuo fue derrotado, fue anulado, pero como un sistema que sigue operando en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas, él está dañando a aquel que no conoce, a aquel que no sabe, a aquel que no entiende su obra perfecta. El que la conoce y la entiende no tiene ningún problema con este personaje, porque sabe que las tinieblas de este siglo son diferentes a las tinieblas del siglo pasado y ahora vamos a hablar un poquitico de estas cosas. Entonces, él no tiene ningún poder sobre aquellos que conocen a Cristo, porque en Efesios 2:6 dice que Jesucristo con su sacrificio, que el Señor cuando resucita, asciende a los cielos y se sienta en lugares celestiales. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos sienta a nosotros en una posición de honor, de reino, de gobierno. O sea que, ¿dónde estamos los que conocemos y entendemos y amamos y seguimos al ganador? Estamos, según Efesios 2:6, sentados en lugares celestiales. ¿Sí? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Es una posición de reino, de gobierno, una posición de honor, una posición de altura. Entonces no debemos tener miedo, ¿sí? Entonces, Jesús con su muerte y su resurrección le quitó un derecho legal de operación que tenía el diablo y los demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, cuando el hombre muere, entra el pecado a la humanidad. Y ese pecado le dio un derecho legal de operación al diablo y a los demonios, ¿sí? Al hombre morir, pecar, desobedecer a Dios, cayó en pecado. Y ese pecado se convirtió en una barrera entre Dios y el hombre. Se convirtió en un obstáculo, rompió la comunicación que había entre Adán y Eva y el Dios del cielo. Y ahora era espíritu, ahora quedó alma, ahora quedó esclavo, hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario. Dios quiere que podamos entender esa obra perfecta en la cruz. Por eso en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene hacia él, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús venía a este mundo y con su sacrificio iba a quitar el pecado.
Pregunta, ¿lo quitó o no lo quitó? Porque si Él no lo quitó, el diablo tiene poder todavía sobre nosotros, los demonios, la maldición, la desgracia, la enfermedad. Si Él no hizo nada en la cruz, usted y yo estamos muy mal. Toda la generación antes de la cruz, antes que Él muriera, era una generación que estaba vendida al pecado, a la muerte. Ellos no tenían cómo sobreponerse, porque estaba la promesa de la venida del Mesías, pero el Mesías ya vino y murió y hizo una obra perfecta en la cruz, que es la que usted y yo tenemos que abrazar, que es la que usted y yo con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que entender para tener paz, tranquilidad y seguridad. ¿Sí? Entonces su obra fue perfecta, su obra fue magistral en la cruz, y además de eso al tercer día resucitó para confirmar que su obra fue perfecta por usted y por mí, para que estemos tranquilos y confiados. Vamos a leer Apocalipsis 12, verso 7 y 17. Yo quiero decirle a los hermanos que si usted no le pone atención a este mensaje y apaga todo lo que tiene que hacer, usted no lo va a poder entender. Pero si usted escucha atentamente lo que Dios nos dice, usted va a entender y hoy va a ser libre del miedo, del pecado, los demonios, la muerte, la desgracia, y vas a tener paz, tranquilidad, seguridad y confianza. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer este pasaje tan poderoso. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Dice así la palabra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esto sucede en la eternidad. Antes de Génesis 1:1, antes que Dios creara el mundo, sucede esta batalla por la rebelión que tuvo este ángel y los ángeles que se unieron a él. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ese dragón era el ángel que se había revelado y que quería usurpar el trono de Dios, y peleaban contra Miguel y sus ángeles. Dice el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es allí, en esa batalla, Dios decide crear la tierra. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dicen en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios lo que hace, lo hace bien, lo ordenó, lo hizo bien, pero cuando lo lanzan aquí a la tierra, Él desordena todo, porque Él es un desordenador por naturaleza. ¿Dónde lo arrojaron? A la tierra. Dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Quiero que se detenga un poquitico. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿De qué nos acusaba él? ¿De qué nos señalaba él? A usted y a mí y a Adán y a todos los que estábamos metidos en Adán. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 20 en adelante dice que en Adán todos mueren, porque cuando Adán estaba en el huerto, ahí estábamos metidos todos, usted y yo, y él nos acusaba a todos por el pecado que habíamos cometido en Adán. ¿Sí? Porque al Adán morir, morimos todos los que estábamos metidos en él. Entonces él adquirió un derecho legal para acusarnos, para señalarnos. Pero dice otra vez el verso 10, entonces y una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De qué nos acusaba? De pecado. De pecado. Dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué fue lo que nos dio la victoria a nosotros? El sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque con esa sangre Él quitó el pecado. Antes que Jesús muriera, el pueblo tenía que llevar animales y sacrificarlos. Pero esa sangre de esos animales, dice la carta a los Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 y capítulo 10, que esa sangre no quitaba el pecado, sino que generaba una conciencia de pecado.
y que al año siguiente había que llevar un nuevo sacrificio, un nuevo animal, derramar sangre de un animal. Pero en la cruz del Calvario se derramó la sangre santa, la sangre pura, la sangre divina, la sangre del Hijo de Dios, que tenía el poder y la capacidad para lavar y redimir a todos sus hijos en toda la faz de la tierra, en todas sus épocas y en todas sus generaciones. Vuelva a leer el 11. Y ellos le han vencido, no le vamos a vencer, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero se vertió en la cruz. Por eso Él ya no nos puede acusar a usted y a mí de nada. ¿Por qué? Porque Él ya pagó, Él ya hizo provisión por el pecado suyo y mío y por los que aún no han nacido. Él ya pagó. El problema es que muchos de los que están vivos no saben, no conocen, no entienden, y mucho menos los que no han nacido. Por eso cada uno debe conocer la palabra de gracia. La palabra de gracia enseña que nosotros no hicimos nada para morir, porque el que pecó fue Adán. Y tampoco hacemos nada para ser redimidos, porque uno fue el que murió por nosotros. O sea que uno nos llevó a la muerte y otro nos conectó con la vida. ¡Qué bendición! Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Sí? ¿Por qué le hemos vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, en este tiempo, nosotros menospreciamos esta vida mundana. Esta vida de religión, de tradición, de mentira. Esa vida nosotros la aborrecemos. Porque hoy estamos abrazando el pacto con la vida. Hoy abrazamos los ríos de agua viva. Por eso no sigas teniendo miedo de la palabra diablo y demonio. Porque le hemos vencido o le vamos a vencer. No haya vencido usted y yo, pero ya le hemos vencido. Porque Él venció por usted y por mí. Y nos entregó a nosotros la celebración. Por eso este tiempo es un tiempo de fiesta. Es un tiempo de celebración. Porque Él murió y al tercer día resucitó para confirmarnos la victoria tuya y mía sobre aquello que dañaba a la humanidad. El diablo, los demonios y todas las desgracias que tenían a la humanidad en el antiguo pacto la tenían sometida porque tenían un derecho legal para someterla. Hoy no. Hoy ese derecho le fue quitado. Hoy nos dieron el poder a nosotros. Dice el verso 12. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Tenemos que alegrar nosotros los cielos, porque la restauración del daño que hizo este ángel en el cielo ya fue restaurado. La armonía que había en el cielo se rompió con esta rebelión. Dice, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Nosotros. Porque aunque nuestro cuerpo esté aquí en esta tierra, usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús reinando en vida. Eso está en Romanos 5:17. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con miedo, con temor y con duda? ¿O sentados en lugares celestiales? Efesios 2:6, Romanos 5:17. Mucho más reinarán en vida. O sea que tú eres un rey, una reina. Tú no eres un esclavo. Por eso el problema es de entendimiento. Yo sé que el Espíritu Santo te está ministrando en este momento y nos está aclarando estas cosas. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Ay, dice, ay dolor. Los moradores de la tierra son los que no conocen a Cristo. Los que no le prestan atención a su palabra, sino a religión, a tradición. Y lo que les prestan el oído al diablo y a los demonios. Y no le quieren dar crédito a la obra perfecta del Señor. Pero es que el diablo, pero es que el demonio, porque es que nos han hablado por años, diablo, diablo, hemos desarrollado mente de diablo y mente de demonio. Y Dios quiere que desarrollemos mente de dominio y de autoridad. Porque ¿dónde estamos nosotros? Sentados en lugares celestiales. Romanos 5:17, reinando en vida. Apocalipsis 5:10, reinando en vida. Tú eres un rey. Estás en una posición de honor. Para que estemos seguros y tranquilos en este tiempo de caos mundial, tranquilos y seguros que a usted y a mí nos patrocina el Cristo glorioso,
el Cristo poderoso, y lo declara su palabra. Dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que ha descendido con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Y yo quiero decirle que ese poco tiempo ya se le acabó, porque ese tiempo de operación se le terminó en la cruz del Calvario, porque ahí le quitaron el derecho legal al Señor. Quitar el pecado le quitó el derecho legal que tenía para acusarnos delante de Dios. Entonces, cuando él vino aquí a la tierra y engañó a Adán en el huerto, le quedó poco tiempo hasta la cruz. Voy a decirle que leamos un poquitico y ahorita volvemos a Apocalipsis, Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Los demonios conocen más de tiempos y de gobierno. Dice Romanos 8:28, perdón, Mateo 8:28 dice así la palabra. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Quiénes salieron? Dos endemoniados. ¿Por qué dos endemoniados? Porque Jesús todavía no había muerto. Ellos tenían un derecho legal de operación y ellos podían hacerlo porque tenían legalidad. ¿Qué les daba la legalidad a ellos? El pecado de Adán y de todos nosotros. Ellos podían operar con libertad. Por eso lo que les quitó la legalidad a ellos fue el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, porque al derramar su sangre quitó el pecado y le dijo, ya no más. Siga leyendo conmigo lo que dice la palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto. Y clamaron diciendo, verso 29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque en Jesús estaba el reino. Y Jesús era un tormento para ellos porque ellos sabían quién era Él y a qué venía Él. A quitarles el derecho legal de operación y entregarle un poder a la iglesia. Y Él dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Por eso dice en Apocalipsis, sabiendo que le queda poco tiempo. Porque el tiempo al diablo, a los demonios, a la enfermedad, se le acabó en la cruz del Calvario, a la pobreza, a la maldición, se le terminó. Ay, pero no hay pobreza. Sí hay pobreza, maldición, porque no se conoce la obra de la cruz. Cuando tú conoces la obra de la cruz, conoces tus derechos legales y qué fue lo que el Señor te concedió y qué es lo que te pertenece. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, no nos las van a dar. Romanos 8, 17 dice que nos hizo herederos y coherederos. O sea que tú eres un ricachón. ¿Sí? Hebreos 1 dice que a Cristo lo declararon heredero de todas las cosas. Y si Él vive dentro de mí, yo soy heredero de todas las cosas. Sino que como no entiendo, estoy con miedo, con temor. Y el diablo y los demonios. Pero es que aquí aparece el diablo. Pero es que aquí aparece el demonio. No. Mire donde aparece Cristo. Mire donde habla de Cristo y su palabra poderosa. Volvamos a Apocalipsis 12. Dice 12:12 dice, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese poco tiempo se le terminó a él hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él descendió con ira y dañó a la humanidad y destruyó y esclavizó al hombre y lo sometió. Pero hoy no. Ay, no hay gente esclava en droga. Sí, pero el día que ellos conozcan al Cristo glorioso, Dios los va a liberar. Por eso Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los será libre. Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Por eso la libertad hoy está en el conocimiento de Cristo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Toda la tierra será llena del conocimiento. La clave es conocer a Cristo, que es un misterio. La clave es entender esta palabra de gracia y reino, que es un misterio que solamente se puede entender por el Espíritu. Ahora no te desanimes, solamente ríndete al Señor, somete, dile al Señor, yo quiero honrarte, yo quiero hablar, y Dios te va a revelar a Cristo. Y estoy seguro que te vas a convertir
en un poderoso, en un superdotado. Vas a entender las cosas de Dios y vas a reposar como nunca antes. Esto que está pasando va a ser como nada, porque vas a entender que a ti y a mí y a tu casa nos patrocina el Cristo glorioso y que Él es muy poderoso. Él es grande. Sigue diciendo el verso 13, Apocalipsis 12:13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí? ¿Por qué la persiguió? Porque él quería matar a esa simiente que venía del vientre de esa mujer llamada María. Por eso aquí nos confirma la palabra que ese tiempo a él ya se le terminó. Porque él quiso extenderlo, pero no podía, porque Dios tiene todo planificado. Vuelva a leer el 13. Y cuando vio el dragón, o sea el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrasada por el río. ¿Se acuerdan que Herodes mandó a matar a todos los niños y que José y María tuvieron que irse a otro lugar? Eso es lo que está diciendo, que la serpiente lanzó con su boca tras la mujer agua como un río. Dice el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el que Él nos está haciendo guerra al que no conoce a Cristo. Lo tiene anulado, lo tiene atemorizado, lo tiene bloqueado. Pero al que conoce a Cristo no tiene poder sobre su vida, porque sobre la vida suya y mía tiene el poder el Cristo glorioso que venció al diablo en la cruz y quitó el pecado, le quitó el derecho legal. Ese es el que tiene el poder. Lee Mateo 28:18. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 1:6 y 7, dice que nos hizo a usted y a mí reyes y sacerdotes. Entonces Dios quiere que nosotros podamos entender esto de la armadura de Dios y que en el próximo mensaje vamos a entrar en la fundamentación, en el bagaje bíblico del fundamento, para que usted y yo no estemos más llamando al diablo. Hay iglesias que le quitan el diablo y se pone a llorar. ¿Sí? Le hablan de diablo y están felices, pero cuando le hablan de Cristo, les da tristeza. Y Cristo es el poderoso Rey del cielo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, y Él quiere glorificarse cada día en nosotros. Vamos a orar en esta hora para que este tema del cual hicimos hoy la introducción, Dios nos lo vaya aclarando por medio de su Espíritu, porque si el Espíritu no interviene en tu vida y mi vida, no vamos a entender y vamos a quedar anulados y bloqueados y vamos a seguir otra vez, como dice Hebreos 2:15, esclavos del temor de la muerte, esclavos del miedo. Y Dios te ha llamado a usted y a mí para que seamos una iglesia de fe, una iglesia poderosa, porque la fe se consumó en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. ¿Sí? La verdadera fe se consumó en la cruz. Padre Celestial, Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en esta hora, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por tu obra perfecta en la cruz. Gracias por quitar el pecado, Señor. Gracias por lavarnos, por redimirnos, por justificarnos, Señor. Gracias por pagar nuestra deuda. Gracias porque estamos en paz contigo, Señor. Gracias porque nos están dando entendimiento, Señor. Gracias porque no le haremos más homenaje ni exaltaremos más a los perdedores, sino que exaltaremos al ganador, a ti, mi Cristo. Yo declaro que tú le das revelación a todos tus hijos en el mundo entero, Señor, y le revelas esta palabra de tu espíritu a su espíritu, Señor, para que ellos reciban la paz, el gozo, la tranquilidad que nunca antes, Señor. Que podamos entrar en ese reposo que falta en Hebreos 4, Señor. Cuando entendemos tu obra perfecta, entonces podremos reposar, y esto que estamos pasando es algo temporal, es algo circunstancial, es algo leve, y lo que viene para la iglesia es un tiempo glorioso, poderoso. Te declaro bendecido con toda la bendición del cielo,
declaro un tiempo de poder grandioso para tu vida, y declaro que no te va a faltar nada y que tu vida y los tuyos no van a poder ser tocados porque Dios está contigo, iglesia del Señor. Muchísimas bendiciones para todos.